pena. Bienvenidos a Noticias de la Historia. Hoy el tema son los palacios de Buenos Aires. Manifestación de estatus de un grupo social, símbolo de toda una época, fines del siglo XIX y principios del XX. Desde Plaza San Martín a la Recoleta, la historia de la Buenos Aires que emula a París. Lo importante es la imitación, la copia fiel del modelo, por supuesto, modelos europeos, especialmente franceses. Por esta razón se importan, se traen los arquitectos, muchas veces la mano de obra y casi siempre los materiales. En los palacios trabajan arquitectos de formación académica y en ellos, y en los constructores, en los hacedores de los palacios, hay una idea de pedagogía artística. ¿Y por qué esa pasión por lo francés y no lo inglés o la influencia italiana y española que ya se había dado en la Argentina? Bueno, sucedía que Francia tenía un ascendiente muy importante desde la época de la independencia, acá en el Río de la Plata, ¿no? Eso se fue cultivando de a poco. Y por otro lado, Francia tenía una política imperialista, aunque le cueste reconocerlo a uno hoy en día. Estos palacios se construían con pizarra francesa, revestimientos, muebles, vitrales. Talento y materiales franceses. Absolutamente. Estos grandes palacios es lo que más impactó en el espacio urbano de Buenos Aires. Este tipo de edificios que eran privados, pero también públicos, vamos a ver que había conexiones, porque varias de estas figuras tenían un desempeño público, pretendían tenerlo, y estas casas eran un poco el símbolo de eso. Como digo, estas casas no... En otras ciudades del mundo no tienen este impacto. Son los palacios de los reyes que habían quedado de otras épocas, los palacios gubernamentales, pero palacios de personas, de gente que podía ser en otros países banqueros, los tycoons americanos, que eran los empresarios, o los estancieros argentinos. Tienen una presencia urbana porque se ubican en los lugares más privilegiados y tienen un despliegue y una cantidad de miles de metros construidos enormes, ¿no? Con la imagen de Manuelita Rosas les cuento una idea provocadora que tienen algunos historiadores. El primero que deja la ciudad para vivir en los suburbios se va hacia el norte, cosa que no era habitual en la época, a desarrollar su vida en un caserón en Palermo, es Juan Manuel de Rosas, quien de este modo le habría marcado un método de diferenciación a las élites liberales que tanto lo criticaban y que luego, con el correr del tiempo, se fueron mudando hacia el norte. En su texto Arquitectura Doméstica, Sarmiento comenta: los alrededores de Buenos Aires presentan hoy el aspecto de fiesta, pues la degradación de la casa de ciudad en casucha del pobre, que se descompone en choza y rancho en las afueras de todas las ciudades americanas, ha sido invertida en las entradas del norte. Sarmiento no es ajeno a ese proceso. El Parque 3 de Febrero, actual Palermo, resulta fundamental para que el norte se destaque por sobre el sur y el oeste de la ciudad. Hoy hablamos de los palacios de Buenos Aires en su contexto histórico y les vamos a mostrar por dentro el palacio más grande y más lujoso de Buenos Aires, 12.000 metros cuadrados cubiertos, el Palacio Paz. Cuesta creer que este palacio fue una vivienda familiar, una vivienda privada. Fue construido entre 1902 y 1914. Los planos fueron hechos en Francia por un arquitecto que nunca vino a Buenos Aires. Su creador fue José C. Paz, el fundador del diario La Prensa, que llamativamente no llegó a conocerlo terminado, no llegó a habitarlo porque murió 2 años antes, en 1912. La casa le perteneció al doctor José Camilo Paz, el famoso José C. Paz para nosotros. Fue construida entre 1902 y 1914. Bueno, en realidad duró bastante la construcción, de modo que Paz murió 2 años antes, en 1912. Los que vinieron a habitarla fueron su viuda, que se llamaba Selmira Díaz, y sus 2 hijos.
Ezequiel Paz con su esposa y Selmira Paz, que estaba casada con el señor Alberto Gainza Lynch. Y traen a trabajar con ellos alrededor de 60 personas. Traen a trabajar esta cantidad de gente por las dimensiones, porque además este palacio fue el más grande que tuvo la ciudad de Buenos Aires. También es el más rico y lujoso en cuanto al ornamento. Cuando uno observa esta magnificencia, tenemos que recordar que Paz era básicamente hacendado, terrateniente. Pero lo más importante es que además fue el fundador y propietario, claro, del diario La Prensa. Dicen algunas versiones que el sueño de Paz era llegar a ser presidente de la República. De modo que con esa intención hizo construir esta casa. Si lo vemos y lo recorremos realmente a través de las distintas enfiladas de salones y el gran salón de la cúpula central, vemos que eso no tiene ni siquiera sentido para las grandes fiestas o recepciones de sociedad, sino que hay una carga, digamos, político-arquitectónica, y así como hizo la representación arquitectónica del Cuarto Poder en la Avenida de Mayo con el edificio de La Prensa, esto iba a ser un poco la representación arquitectónica del Poder Ejecutivo. Ese gran salón lo podemos pensar como el lugar donde recibiría las credenciales de los embajadores extranjeros, todo el boato, toda esa pompa inspirada en la arquitectura del siglo XVII y XVIII francés, de los reyes de Francia, tiene que ver con el poder político. Todos los ambientes son de un gran lujo. Uno camina por el Palacio Paz y siente que está en París. Y de hecho, esa era la inspiración. Mucha madera, mucho mármol, mucho ornamento. Este es el salón de baile de la casa, que como ustedes verán, tiene reminiscencias, el espíritu del Palacio de Versalles, en las afueras de París. La casa tiene detalles que la hacen única. Chimeneas en casi todos los cuartos, una de ellas hecha en piedra, ambientes revestidos en mármol. Tenía 7 ascensores y esta galería de acceso tiene 32 metros de largo y está toda revestida en nogal. Elegir algo especial de esta casa es difícil, porque toda la casa es bellísima, es sorprendente, pero tiene algunos detalles, por ejemplo, el comedor, el gran comedor de honor, las tallas en maderas que son absolutamente increíbles, bellísimas, de una definición fantástica. La puerta, una puerta corrediza también muy impactante, que está en un segundo comedor más pequeño. La chimenea que está en ese mismo comedor, cuya particularidad es que está tallada en piedra caliza y de unas dimensiones increíbles. Y bueno, ni hablar del gran hall de honor, donde la profusión de mármoles, el espacio es sorprendente y de verdad deja sin palabras a cualquier visitante. El salón de baile, así como todas las salas que dan a la fachada principal de la casa, que están ornamentadas en este mismo estilo, tienen una recreación de algunos de los salones de Versalles. Especialmente el de baile recuerda muchísimo el Salón de los Espejos de Versalles. Esto tiene mucho que ver con esa admiración que las familias de la aristocracia de la época tenían hacia Francia, especialmente Paz, que además admiraba muchísimo la cultura francesa. Ahora, ¿qué nos sugiere, pasando a otro tema, qué nos sugiere la construcción de palacios a fines del siglo XIX y principios del XX de la historia política argentina y del capitalismo en el país? Lo que me viene a la mente es pensar que probablemente buena parte de los males de la Argentina tengan que ver con estos palacios. Es una contradicción, porque Buenos Aires es maravillosa porque tiene estos palacios, pero es evidente que en el momento en que se hicieron
capitales enormes que provenían del comercio internacional y de los bienes que tenía en ese momento la Argentina para comerciar, los bienes del campo. Esos grandes capitales, muchos fueron a parar a infraestructuras y otro tipo de cosas también, para no ser reductivo, pero una parte importante fue a parar a esos palacios. ¿Quién sabe que hubiera sido una ciudad que hubiera puesto menos dinero en palacios y más dinero en otras infraestructuras o en otras estructuras públicas o de otro tipo? No lo sé. Otra característica muy importante del palacio es el salón de música, cuya acústica es sorprendente, similar a la de un teatro. Y yo no podría explicarles cómo se logró, porque este es un tema de ingeniería, no es lo mío, pero es realmente importantísimo. Y otra cosa que quiero decir que me encanta y me sorprende de la vivienda es el gran eclecticismo, que la casa puede gustar más o menos de acuerdo a quién le gusta la madera, a quién le gusta el mármol o no, pero la garantía absoluta es que nadie se aburre en esta residencia. Uno recorriendo la casa puede encontrar en muchos de los salones puertas pequeñas que están siempre dentro del ornamento de cada una de estas salas. Da la sensación de que están disimuladas a propósito, pero no, simplemente para seguir el ornato de la sala. Los sirvientes no ingresaban a los salones. Tengamos en cuenta que sobre todo en esta planta era área de recepción, solo para invitados. Entonces los sirvientes no ingresaban por las puertas de honor. Así que tenían en cada sala sus ingresos particulares. Entraban ligero y en silencio salían del mismo modo. Esas puertas conducían, por ejemplo, a las cocinas, al sótano donde estaban las bodegas, entre otras cosas, las leñeras, carboneras, para abastecer a estas grandes chimeneas que hay en las salas. José Cepaz dijo que su casa aportaba al embellecimiento urbano, y esto es lo que pensaba la burguesía en la época, que había un valor público en la monumentalidad de sus residencias. Ya volvemos con más noticias de la historia y contamos la historia de los palacios. Y seguimos en Noticias de la Historia con los palacios de Buenos Aires, muchos de los cuales fueron destruidos, otros, por suerte, quedan como testimonios de época. El que estamos recorriendo en el programa de hoy, el Palacio Paz, pero también el Palacio Anchorena, una de las sedes de la Cancillería. Tenemos el caso del Palacio Pereda, actualmente la Embajada del Brasil, el Palacio Ortiz Basualdo, donde está la Embajada de Francia, el edificio donde está la Embajada de los Estados Unidos. También otros que actualmente funcionan como hoteles, el Palacio Unzué o el Palacio Duo. Los palacios y las mansiones de Buenos Aires son el reflejo de una estrategia de un grupo social que busca diferenciarse imprimiéndole su sello al espacio urbano. El fenómeno de los palacios arranca en lo que es la Plaza San Martín, se dirige hacia el norte a través de la avenida Alvear y se centra además en Recoleta. Buenos Aires, construida en una época de gran bonanza económica, admirada por los argentinos y también por los extranjeros, y que a veces nos confunde, ¿no? Decimos, esa es Buenos Aires, la que se parece a París. Los palacios, ¿qué significan para nuestra ciudad? Los palacios vienen de la mano del boom económico de una clase social que se hacía construir sus edificios a la medida de lo que veía en Europa, ¿no? Pensemos que había familias que se hacían hacer los planos por arquitectos franceses, franceses generalmente, a veces arquitectos que ni siquiera conocían a Buenos Aires. Muchos arquitectos que construyeron enormes edificios importantes, el Correo, por ejemplo, el Teatro Colón, eran arquitectos extranjeros que venían con su bagaje cultural
académico o arquitectónico y su propia experiencia de otros países, de países europeos. Y se trasplantaban a una realidad que era la realidad porteña. ¿Por qué son tan grandes justamente? Uno dice, para vivir una familia, 7.000, 12.000 metros cuadrados. ¿Qué está expresando esa monumentalidad, ese espacio? Primero, una apropiación del espacio urbano. En general, se ubicaban en lugares privilegiados, frente a espacios verdes, bulevares. Pensemos en la Avenida Alvear, la Plaza Pellegrini, Recoleta, Plaza San Martín. Francia se había transformado, y particularmente París en 1900, en un foco de atracción muy importante. Y no solo en los aspectos de vanguardia artística, que sobre todo se dan en la pintura hacia 1900 o en la escultura, sino en la arquitectura, donde reinaba la École des Beaux-Arts de París, que era, digamos, como una gran organización que tenía una suerte de sistema operativo para diseñar edificios, buscando en la arquitectura del pasado, que fructificó de manera inusual acá en Argentina, en Buenos Aires. Pero en otras provincias, en otras capitales de la Argentina también hubo. Y en algunos lugares unas cosas increíbles en ciudades menores, como en Concordia, en Entre Ríos, ¿no? Donde hubo grandes palacios a la francesa. El Camino de Palermo es el paseo obligado de las clases altas a fines del siglo XIX. Hay viviendas suntuosas a ambos lados de la calle larga de la Recoleta, actualmente Quintana. Se consolida el Camino del Bajo y Libertador. Y todo este desarrollo es posible gracias al desplazamiento, a la mudanza de los mataderos que estaban en la zona y también a las mejoras urbanísticas de infraestructura, a la parquización de la zona del cementerio de la Recoleta. Las cervecerías de la Barranca de Arroyo se trasladan y dejan lugar a las mansiones. Transitan por allí los tranvías y su concesionaria cobra precios elevados. En los palacios se observa la asociación entre desarrollo local de la arquitectura y la consolidación de una burguesía agroexportadora. ¿Cuándo y por qué, qué contexto, con qué ideas se construyen los grandes palacios de la zona que va de Plaza San Martín a la Recoleta? Eso comienza a fines del siglo XIX, pero tiene la gran eclosión hacia 1900. 1900 es una fecha clave, no solo por el cambio de siglo, o supuesto cambio de siglo, que sería 1901, sino también porque marca el cenit del apogeo de la influencia francesa en múltiples aspectos de la cultura argentina y porteña, particularmente la arquitectura. Querían formar parte de una sociedad internacional, como el jet set de la época, que tenía el rendezvous en París. París era acá la ciudad luz, la capital, y esa ciudad luz, muy liberal en muchos aspectos, todavía tenía toda esa raíz del antiguo régimen, de los grandes palacios, de la vida de château, como se decía en Francia, o la vida social que se desarrollaba en distintos ambientes, en el campo, en los castillos de los nobles, en las residencias urbanas, viajando en los hoteles Ritz, que eran toda una serie de hoteles que estaban inspirados en la arquitectura francesa del siglo XVIII. La arquitectura francesa era el estilo internacional de la época. Y Buenos Aires y la Argentina, que estaba en el primer mundo, realmente en ese momento, o pretendía estarlo, como siempre pretende estarlo, su clase dirigente tomó eso realmente muy a pecho y se hizo construir grandes palacios en Buenos Aires. Este palacio representa muy bien las ideas, la ideología, los gustos de la burguesía de Buenos Aires a principios del siglo XX. José Cepaz, el hacedor de este palacio, fue un gran personaje para su época. Por un lado, una persona que trató de escalar en política sin demasiado éxito, pero que fue el gran empresario periodístico de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con su diario La Prensa, fundado en 1869. José Cepaz fue un gran emprendedor del periodismo y tuvo una relación muy apasionada con lo francés. El edificio de la Avenida de Mayo es un palacio periodístico que en 1902 se dijo en Nueva York, en una asamblea de los principales diarios del mundo, que ningún diario en el mundo tenía un palacio periodístico como el de La Prensa en Buenos Aires en esa época. Y él, aparentemente, según algunos comentarios, como el de Julio Llanarte, que fue ministro de Irigoyen, en algunos escritos de él,
tenía aspiraciones presidenciales y entonces decide construirse o hacerse diseñar una gran residencia para que deviniera en palacio presidencial. Es por eso que le pide que se inspire, como hacían muchos otros argentinos, en palacios prestigiosos de Francia. En este caso el Louvre, que toma una fachada, la que da sobre el río y aquí da sobre la Plaza San Martín, y la distribución interior y los salones del Château de Chantilly, que era el castillo del pretendiente al trono de Francia, el Duc d'Aumale, con el cual él tenía relación de su estadía en Francia. ¿Son los intendentes nortistas los que generan este desarrollo diferenciado en la ciudad? ¿O son las propias inversiones de los propietarios de estos palacios las que generan esta evolución hacia el norte? Según los historiadores, en realidad ambas cuestiones conviven, explican la misma dirección de la ciudad hacia el norte. Y mientras tanto, las élites que vivían en el sur luchaban para no quedar relegadas. Hasta la próxima semana con más noticias de la historia.